Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les doy la más cordial bienvenida a este quinto tema en esta introducción a la lectura de la Biblia. Les agradezco de corazón su interés en haber frecuentado ya estos temas y les comparto que después de este quinto tema yo voy a ir recopilando las dudas, las inquietudes, las preguntas, sobre todo que se vayan gestando a la luz de estas explicaciones, de estas reflexiones, y las voy a tomar en cuenta para que en el siguiente encuentro nos veamos y podamos interactuar de mejor manera. Así es que yo les invito a que vayan presentando sus preguntas, sus inquietudes, y así podamos en un momento ir tratándolas con calma. Les recuerdo los materiales para nuestro estudio: el manual del CEPAF, la Sagrada Escritura, puede ser latinoamericana, dijimos que de preferencia Biblia de Jerusalén, o mejor aún la Biblia del Peregrino. Pueden usar una nácar colunga, pueden usar incluso alguna versión que sea propiamente católica. Vean ustedes si tiene el Nulla Osta, o tiene el Vidimus, o tiene el Imprimatur al inicio de sus Biblias, para ver si tiene aprobación eclesiástica. La Dios habla hoy puede en última instancia utilizarse, aunque es una Biblia ecuménica como la Biblia de las Américas, donde confluyeron diferentes confesiones cristianas, y eso la hace un tanto diplomática, muy dulce en algunos momentos, y se trata, y lamentablemente hay términos en los que se busca no entrar en controversia, no entrar en polémica. Sin embargo, yo no soy muy amigo de estas versiones ecuménicas, porque la Sagrada Escritura tiene un modo preciso, concreto de dirigirnos a nosotros el mensaje de salvación, y no es por intervención de teólogos o biblistas que nosotros vayamos a recibir un texto que en algunas partes es tendencioso y que guarda las conveniencias de grupos o de confesiones para no entrar en polémica. Y luego no olvidar su cuaderno de notas. Iniciamos este tema pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para que nos guíe y que nos dé el ánimo, nos dé la sed, el hambre de la palabra de Dios. Decimos: ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, toma mis manos para que comprenda el mensaje de la palabra, para que sienta la profundidad del amor divino, para que camine abriendo mis manos a los que necesitan curación y misericordia. Ven, Espíritu Santo, aumenta mi fe en el Dios que ama a todos, santos y pecadores. Dame el amor que abraza a todos los hombres y mujeres del mundo entero. Afianza mi esperanza en medio de mis debilidades, limitaciones e incapacidades. Ven, Espíritu Santo, yo solo sé que no puedo hacer nada. Acompáñame, guíame, llévame, para que pueda llegar al abrazo del Padre, para que pueda seguir las palabras y enseñanzas del Hijo, para que pueda caminar con los demás, con amor, fe y misericordia, con la fuerza, la luz y la ternura que vienen solo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este quinto tema tiene como título La Biblia, una obra divino-humana. Y tiene esta segunda parte que se deriva del tema de la inspiración. Se acordarán ustedes, el tema anterior. Y en este caso vamos a abordar el tema de la verdad de la Sagrada Escritura. Hemos aprendido que la Biblia no es que nos ha caído del cielo, no es que se forma en una semana o en unos años, sino que fue todo un proceso histórico amplio. Y sabemos que este conjunto de libros fue escrito por seres humanos, al punto que
conocemos hasta el nombre de muchos de estos personajes: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Pablo, etc. Comenzamos con una cita textual de Verbum Domini numeral 19. Yo sé que para muchos la letra es pequeña, que no se logra ver, sin embargo, yo le doy lectura de cualquier forma, y lo importante es que este texto sombría, este texto de trasfondo, nos vaya guiando a lo largo de esta presentación. Dice así: como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Por tanto, toda la Biblia, inspirada por Dios, es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia, para que el hombre de Dios esté en forma, equipado para toda obra buena. Esta es la cita textual de Verbum Domini 19, inspirada también en 2 Timoteo 3, 16, 17. A continuación se nos presentan tanto el enlace como los objetivos de esta lección. El enlace. Por ser la Biblia palabra de Dios, nuestra fe confiesa que nos dice siempre la verdad. Por eso el tema de la inspiración, la Sagrada Escritura fue inspirada por Dios, Dei Verbum pega el tema de la verdad de la Biblia como consecuencia primera de la inspiración. Y los objetivos se condensan en esto: descubrir qué tipo de verdad es la que la Escritura nos transmite y que luego nosotros acogemos por la fe. Y en síntesis, ustedes tienen acá el esquema del recorrido que vamos a hacer en esta presentación. Si a alguien más adelante le interesa tener solamente el esquema de la presentación, pues acá lo tienen precisamente en este esquema. El texto de enseñanza para este tema es el siguiente: Colosenses 3:16. Dice así: la palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse y amonéstense con toda sabiduría. Canten agradecidos himnos y cánticos inspirados. Antes de desarrollar este tema, es oportuno que ya comencemos nosotros a plantearnos el significado o qué implicaciones tiene este punto de la verdad de la Biblia. Y ya lo decía Verbum Domini 19. Si lo que afirman los agiógrafos, los escritores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, no puede haber error en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque esto contrasta con Dei Verbum 11, porque hasta el Concilio Vaticano II se usaba más la manera negativa, se decía sin error. Sin embargo, después se ha preferido expresar el aspecto positivo. Ahora se dice la Biblia es veraz. Por eso es que cuando ustedes escuchen el concepto de inerrancia, porque algunos siguen hablando de inerrancia, no obstante, a partir del Vaticano II se habla más bien de la veracidad de la Biblia, se habla de la verdad de la Biblia. De hecho, algunos quizá de ustedes que han estudiado los documentos de la Iglesia, quizá esperarían este concepto de inerrancia. Ahora, en Verbum Domini, a partir del Vaticano II, se fue madurando esta idea, y el Papa Benedicto XVI, como resultado de este sínodo del que ya hicimos referencia en el 2010 sobre la palabra de Dios, se dice mejor la verdad de la Biblia. Ahora se habla de la veracidad de la Biblia y no tanto de la inerrancia de la Biblia. Cuando se habla de error, se entiende del error lógico, que sería la falta de conformidad entre el juicio, entre el criterio del agiógrafo, del escritor sagrado, y la realidad objetiva. En otras palabras, él es hijo de su tiempo y utiliza los métodos de escritura que hay en su tiempo, los materiales de escritura, y en muchos de ellos podemos encontrar errores materiales en algunas copias o versiones que no están conformes con el original. Así es que tenemos que tener firme esta
concepción de que si lo que afirman los agiógrafos lo afirma el Espíritu Santo, no puede haber error en la Biblia, y que la veracidad de los libros sagrados proviene de dos principios. Primero, que Dios es el autor principal, es la causa primera de la Biblia. Dijimos que los autores sagrados, los agiógrafos, son causa segunda. Y el segundo principio es que Dios no puede engañarse y no puede engañarnos a nosotros. Como punto de partida de nuestro tema, que aborda la verdad de la Sagrada Escritura, podríamos decir con el manual que toda realidad puede ser abordada desde diferentes puntos de vista o ángulos de visión. Sobre la misma realidad se pueden afirmar verdades que, apareciendo distintas, son sin embargo complementarias. Partimos, por tanto, del hecho de que la realidad puede ser abordada desde diferentes puntos de vista, y hay que tenerlo en cuenta para hablar correctamente de la verdad en la Biblia, dice este manual. Porque si nosotros no tenemos esta amplitud de mente y no tenemos criterios para afrontar este tema tan delicado de la verdad bíblica o de la verdad de la Sagrada Escritura, entonces podemos caer en reduccionismos y en falsas concepciones de la verdad en la Biblia. Y es que este tema de la verdad bíblica, aunque no ha sido definida como dogma, sin embargo, por pertenecer a la enseñanza ordinaria y universal de la Iglesia, se habla de ella como si fuese un dogma. El mismo Santo Tomás de Aquino hizo unas formulaciones que fueron seguidas por los teólogos posteriores. Y vean que Santo Tomás de Aquino llama herético a quien acuse de falsedad los textos sagrados y no solo los evangelios. Por eso mismo, el problema de esto que antes se llamaba inerrancia surgió después del Concilio Vaticano I, y se llama Concilio Vaticano I o primero porque fue el primer concilio celebrado en la ciudad del Vaticano. Por eso es que cuando se dice el Concilio Vaticano II es porque fue el segundo concilio celebrado en la ciudad del Vaticano. Hay muchos otros concilios que no fueron celebrados o llevados a cabo en la ciudad del Vaticano. Fue convocado por el Papa Pío IX en 1869 para enfrentar el racionalismo y el galicanismo. Y en este concilio se aprobó, ¿se acuerdan?, como dogma de fe la doctrina de la infalibilidad del Papa. El racionalismo, aún como consecuencia del iluminismo, del momento histórico en el que muchos grandes pensadores consideraron incluso a la razón como una diosa. Y el galicanismo era una tendencia autonomista de la religión católica en Francia, y el problema era el asunto de la jurisdicción de Roma y el Papa. Por eso es que se dice galicanismo, porque proviene de Galia, ¿no? El problema de Galia, como se conocía en la antigüedad el territorio de la actual Francia. Entonces era una situación más geopolítica, diríamos, en conceptos modernos. Por lo mismo, con el descubrimiento de las ciencias naturales e históricas, se formularon hipótesis bíblicas que estaban en contraste con la enseñanza común de la Iglesia. Algunos autores, influidos por racionalistas y protestantes liberales, negaron la veracidad en la Biblia. Otros restringieron la inerrancia solo a las enseñanzas explícitamente religiosas de la Biblia. Inerrancia quiere decir sin error. Otros intentaron explicar las dificultades surgidas queriendo armonizar ciencia y Biblia, y al no conseguirlo, buscaron una visión más simplificada. De ahí salió el nombre de cuestión bíblica. Era necesario sentarse, reflexionar en torno a problemas que surgieron entre algunas afirmaciones de la Biblia y lo que en ese momento estaba siendo una novedad, es decir, los descubrimientos científicos
históricos, antropológicos, sociológicos, etc. Y la Iglesia fue condenando los diferentes errores. Ya la encíclica Pascendi de Pío X del 1907 condena a los modernistas que afirmaban encontrar muchos errores en la Biblia. Esto yo lo estoy diciendo porque hay muchos puntos de vista, hay muchos ángulos de visión. Esto para nosotros resulta obvio, resulta hasta algo que no necesitaría tanta explicación. Pero vean ustedes que dentro de esta gama de perspectivas, de horizontes, la Iglesia tuvo también que pronunciarse, tuvo que exponer cuál era su punto de vista y cuál era su manera de interpretar esta verdad de la Sagrada Escritura. En medio de todo esto, la Dei Verbum, ya en pleno Vaticano II, como ustedes saben, inicia un 11 de octubre de 1962 y termina un 8 de diciembre de 1965, se afirma en la Dei Verbum, en la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, lo siguiente, y de este modo resume esta problemática de la veracidad o lo que se decía antes, la inerrancia. Como todo lo que los autores inspirados o geógrafos afirman se debe considerar afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. De esta forma, quisiera que nos detuviéramos en esto que acabamos de decir de la Dei Verbum, porque este numeral 11 de la Dei Verbum es un principio que nosotros debemos tener muy en cuenta a la hora de hablar de la verdad de la Sagrada Escritura. Porque a raíz de esto podemos decir que la verdad bíblica deriva de la inspiración. Volvemos a insistir en esto. Como todo lo que los autores inspirados o geógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que, para nuestra salvación, Dios quiso consignar en dichos libros. Aparte de lo que ya hemos estado diciendo, queda claro que la verdad de la Sagrada Escritura está ligada al tema de la inspiración. Y en su manual ustedes van a encontrar subrayada esta frase: para nuestra salvación. Es decir, que es una verdad que es para nuestra salvación. Pero aquí la pregunta es, y de ahí la razón de este tema, es de qué verdad trata la Biblia, de qué verdad estamos hablando en la Biblia. Ya este texto nos ilumina cuando dice la verdad que para nuestra salvación Dios quiso consignar en dichos libros. De este modo se pueden distinguir dos grandes principios. El primero es que por su inspiración la Biblia nos transmite fielmente y sin error la verdad. Y el segundo principio es que se trata de la verdad de las cosas que nos transmite en cuanto relacionada con nuestra salvación. En otras palabras, el punto de referencia con que la Biblia mira a la realidad es nuestra salvación. Y pueden haber muchas opiniones, pueden haber muchos criterios, pero de aquí en adelante, o si ya lo sabían ustedes, cuando alguien les haga alusión al tema de la verdad de la Sagrada Escritura, ustedes digan que la verdad de la Sagrada Escritura es justamente salvífica. Y desde ese ángulo de visión, desde ese punto de vista, podemos y debemos hablar de su verdad. Ya el mismo San Agustín decía que en la Biblia Dios no nos enseña cómo van los cielos, eso lo enseña la astrología, sino cómo se va al cielo. Eso sí que lo enseña la Biblia, incluso está aquí en el manual esta cita. En la Biblia Dios no nos enseña cómo van los cielos, eso lo enseña la astrología, sino cómo se va al cielo. Eso sí que lo enseña la Biblia.
Profundizando aún más en este tema de la verdad de la Sagrada Escritura, podemos nosotros resaltar dos campos de especial aplicación de esta verdad bíblica. En este sentido, es importante abordar este punto que habla sobre la Biblia y las ciencias, porque en nuestro día a día podemos encontrarnos con personas que menosprecian el valor que tiene la Sagrada Escritura porque llena de solamente cuentos, solamente fábulas, poemas o simples relatos que no tienen mayor consistencia, no tienen sino solamente imaginación de algún escritor. Y en este punto, fíjense que ya desde la Providentissimus Deus de León XIII, esta encíclica de la providencia de Dios, ya exponía ciertos principios y él decía que ningún verdadero desacuerdo puede darse entre el teólogo y el físico con tal que cada uno se mantenga en su propio terreno, porque aquí surge la pregunta, entonces, Padre, ¿la Biblia y la ciencia se contraponen, se contradicen? ¿Será que están en polos opuestos o cómo? Pero van a ver que no, porque dice ya León XIII, Dios es el único y mismo creador de la naturaleza y el autor principal de los libros bíblicos. O sea, la ciencia verdadera, lejos de oponerse, debe ayudar al conocimiento de la palabra de Dios escrita. Quiere decir que Dios, al hablar con los agiógrafos, con los escritores sagrados que son de carne y hueso, lo hace de manera que sea entendible para ellos lo que quiere comunicar. No les va a comunicar un lenguaje que ellos no puedan entender o que no puedan entender a quienes va dirigido este mensaje. Además, no sé si ustedes saben, pero el Vaticano tiene observatorio espacial, porque en 1891 el Papa León XIII quiso fundar un observatorio astronómico para mostrar que la Iglesia no se opone al conocimiento científico de calidad, sino que lo promueve. Eran tiempos difíciles, no hay que olvidar el caso de Galileo. Los tiempos han cambiado y la misión actual del observatorio es convertirse en un puente entre la ciencia y la Iglesia. El observatorio es el único organismo en la Santa Sede que hace investigación. Encontré yo una entrevista que le hicieron al actual director del Observatorio Vaticano, al padre jesuita argentino José Funes, y en una entrevista que le hicieron al padre José Funes, un jesuita argentino, le dice el periodista, en medio de otras preguntas, le dice, ¿la ciencia no niega la fe? Y el padre científico, que es doctor en astronomía, le dice, no, veo que no hay contradicción entre ciencia y fe. Dice el padre, ha habido conflictos, como en el caso Galileo, y los habrá en el futuro. La Iglesia no le teme al desarrollo científico, dice el padre, pues si así fuera, no tendría un observatorio astronómico. Entre ciencia y fe no hay conflicto, pero sí tensión, y las tensiones ayudan a crecer, a madurar. Y luego dice, le hace la pregunta el periodista, ¿la cosmología contradice la versión bíblica de la creación? Y el padre responde, son un lenguaje distinto, el lenguaje bíblico no es el lenguaje científico. Y vean lo que dice, la Biblia no es un libro de ciencias. O sea, lo está diciendo el director del Observatorio Vaticano, el padre José Funes, que fue elegido por el Papa Benedicto XVI para que dirigiera las investigaciones que se hacen en este Observatorio Vaticano. O sea, lo dice un hombre de ciencia, lógicamente. Y luego dice él, ¿la Biblia puede tomarse como una enseñanza absoluta de la ciencia? Le pregunta el periodista. Por eso les digo que algunas personas pueden dirigirse a nosotros, inclusive personas estudiadas, letradas o que tengan ciertos conocimientos de ciencia, y nosotros como hombres y mujeres de fe, conocedores de la palabra de Dios y sobre todo este punto, la verdad de la Sagrada Escritura, no podemos caer nosotros en fanatismo y decir, eso es del diablo, ¿por qué me lo está preguntando? Eso es pecado, esto no se... No, nosotros tenemos también que tener muy en cuenta estos elementos.
porque la intención del autor no es describir científicamente. Vean, para la iglesia la Biblia es el libro de la palabra de Dios, inspirado por Dios para los hombres y mujeres, pero con un lenguaje humano que es de 3000 años atrás. No podemos pedirle a la Biblia que dé algo que no puede, que es una explicación científica del mundo, del universo. Los 7 días de la creación es un lenguaje poético. Sería absurdo sostener eso porque tenemos pruebas de que la edad de la Tierra es de 4.500 millones de años. Vean lo que dice el padre José Funes. Este dato es interesante porque el padre, aparte de ser sacerdote jesuita, es también científico. Se da cuenta de que la Biblia, temporalmente hablando, contiene unos cuantos milenios. Sin embargo, vean que la edad de la Tierra está comprobada que oscila entre los 4.500 millones de años. Así es que yo me quedo con estas palabras del padre José Funes. La iglesia no le tiene miedo al desarrollo científico, porque si así fuera no tendría un observatorio astronómico. Y esto nos da paso para el segundo campo de aplicación de esta verdad bíblica, y es la relación que existe entre Biblia e historia, o sea, la verdad histórica. Esto porque mientras que la constitución íntima de los fenómenos naturales no guarda relación necesaria con la salvación, sí que la tienen los hechos históricos, por lo cual los hechos históricos son más importantes al tratar la verdad bíblica. Dicho de otro modo, los acontecimientos históricos que se narran en la Biblia van mostrando el sentido de la vida del ser humano y sus relaciones con Dios. Si se negara la realidad histórica, la verdad bíblica estaría a merced del subjetivismo. Ciertamente, hay que tener en cuenta el género literario que emplea el hagiógrafo. De hecho, si tomamos en cuenta que la historia se entiende como una sucesión exacta de hechos que hay que datar en los ámbitos del tiempo, o sea, cronología, y del espacio, es decir, geografía, con precisión matemática, sin dejar ningún espacio a la interpretación humana de los hechos, la Biblia no tendría ningún libro rigurosamente histórico. Menos mal que esta concepción de historia tiene sus variables y no es tan radical como se presenta, porque en medio de todo, los mismos hechos históricos están llenos de significados y el buen historiador tiene que empeñarse en descubrirlos. Por otra parte, una buena historiografía da razón al refrán de que la historia es la maestra de la vida. De esta manera, cuando hablamos de historia en la Biblia, no nos estamos refiriendo a solamente registros, crónicas en el sentido estricto de la palabra, sino que estas tienen que verse alrededor de eventos que también fueron interpretados, fueron releídos o se les quiso dar algún significado teológico, por ejemplo. Al inicio quizá este tema resultaba obvio porque si Dios es el autor principal de la Biblia, quiere decir que no nos puede estar mintiendo, no nos puede estar engañando. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que es necesario que nosotros expliquemos, que estudiemos este punto de la verdad bíblica porque sigue siendo un tema polémico, sigue siendo un tema controversial al interno de la iglesia o al externo de la misma iglesia. Vemos programas que quieren todavía conciliar evolucionismo con creacionismo, programas en los que se quiere dar una lectura científica a la Biblia, programas en los que muchos buscan comprobar científicamente algunos relatos, algunas narraciones de la Biblia. Sin embargo, a la luz de este tema podemos nosotros ya tener en nuestras mentes, en nuestros corazones, algo con que afrontar esta situación que, aunque pareciera obvia, resulta aún compleja para muchos. Y si bien yo les pudiera hablar toda una mañana sobre la verdad de la Sagrada Escritura o las implicaciones que esto tiene en el magisterio, créanme que estos temas que están expuestos en este manual
no son tan fáciles de resumir y de sintetizar. Por eso es que yo motivo a los facilitadores para que no se queden simplemente con lo que dice el libro o el manual, sino que profundicen aún más. Ok, en medio de todo lo que hemos venido hablando, lo que nos interesa a nosotros aprender son estos dos puntos, que en primer lugar, la Biblia no es un libro de ciencias. No es que la Biblia nos pretenda explicar el funcionamiento del cosmos o del universo, sino que la Biblia es un libro de fe y nos quiere transmitir el sentido de las cosas. En este sentido, ya hemos aprendido que la Biblia no es un libro de ciencias que no nos explica el funcionamiento del universo y que la Biblia es un libro de fe que nos transmite el sentido de las cosas. Y otro punto que, claro, ya lo abordamos en el apartado entre Biblia e historia, pero yo sí quiero insistir en esto porque si damos vueltas en un montón de teorías, corremos el riesgo de que no retengamos esto. Por eso yo vuelvo a repetir esta situación, esta pregunta que viene planteada incluso en el manual. ¿Y qué pasa con la verdad histórica? Hemos dicho que en la Biblia no encontramos un libro rigurosamente histórico, porque no se trata solamente de poner por escrito cada detalle, todo lo que va pasando, porque no se trata de presentar un simple registro o una crónica de los hechos, sino que en medio de los acontecimientos, en medio de los eventos que ellos viven, también descubrir la presencia de Dios y el mensaje de fe y de salvación que Él quiere comunicar. Y es por eso que Dei Verbum nos dice de qué manera nos habla Dios, o sea, cómo se realiza la revelación. En este caso, la Dei Verbum afirma con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las palabras, por su parte, proclaman los hechos y esclarecen el misterio contenido en ellos. Esto lo dice Dei Verbum numeral 2. Por lo tanto, la Biblia narra teológicamente los hechos. Esto es importante saberlo, que la Biblia narra teológicamente los hechos. No se trata solamente de registros, de crónicas o de una serie de datos que tiene que comunicar a las futuras generaciones, sino que la Biblia narra teológicamente los hechos. Es por eso que si nosotros no tenemos en cuenta que la Biblia narra teológicamente los hechos, por decirles algo, las concepciones científicas de los hagiógrafos, de los escritores sagrados, de los escritores bíblicos, nos van a parecer infantiles en muchos puntos. No sé si vamos comprendiendo la importancia de este punto sobre la verdad de la Sagrada Escritura, porque si lo tomamos como libros de ciencia o al pie de la letra, entonces ya se imaginarán ustedes. Además, la Biblia no solo narra teológicamente los hechos, sino que la Biblia explica teológicamente los hechos. Cuando decimos teológicamente, quiere decir en base al diálogo, en base a la interacción que Dios realiza con los seres humanos. Este es el modo en que debemos nosotros ver los textos o las narraciones bíblicas, con una perspectiva teológica y no solamente científica. Finalmente, podríamos preguntarnos, ¿qué implicaciones se deducen de todo esto que hemos venido hablando, de que la Biblia no es un libro de ciencias naturales, de que la verdad histórica de la Biblia tiene que ver con la verdad salvífica, que no se trata únicamente de dejar un registro, de dejar un cúmulo de datos, de informaciones, de eventos acaecidos, sino que narra teológicamente los hechos y que explica teológicamente los hechos? ¿Qué implicaciones tiene todo esto? En primer lugar,
Una de las implicaciones más plausible y más evidente a nivel literario es el uso del llamado antropomorfismo, que ustedes saben es una palabra compuesta de antropos, hombre, y morfé, que significa forma. Y el antropomorfismo es la atribución al Ser Supremo de la forma, órganos, operaciones y características generales de la naturaleza humana. Y esta tendencia se manifiesta en las primitivas religiones paganas, en todas las formas de politeísmo, especialmente en el paganismo clásico, ¿no?, de Grecia y Roma. Asimismo, al ser Dios un espíritu que no tiene materia, en la Biblia normalmente se le atribuyen cualidades humanas, y es ahí donde podemos hablar de antropomorfismos, al igual que ustedes ven estas imágenes típicas de las religiones mesopotámicas o egipcias, que tenían estas características. A los seres divinos o deidades también le aplicaban ciertas características de la naturaleza y humanas, ¿verdad? En efecto, Dios aparece representado como un ser dotado de características físicas y emociones humanas. Por ejemplo, el brazo de Dios, ¿no?, cuando se habla en Job 49, la mano de Dios en Job 19:21, el rostro de Dios, Job 13:24, los ojos de Dios, dice Deuteronomio 11:12, los oídos de Dios, Salmo 132, la boca de Dios, Deuteronomio 8:3, la voz de Dios, Job 49, el dedo de Dios, Éxodo 31:18. Asimismo, en Lucas 11:20 se dice, ¿no?, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y así sucesivamente vamos a encontrar más figuras que atribuyen a Dios características humanas. La gran pregunta es si Dios tiene manos, tiene rostro, tiene ojos, etcétera, o es simplemente una manera de describir a Dios en términos propiamente humanos, antropomórficos. Los clásicos dirían que esta manera de pensar, es decir, de atribuirle a Dios características humanas, suprimiría las causas segundas. Y las causas segundas en este tipo de explicación clásica somos nosotros mismos y nuestras acciones, pero Dios permanece siempre como la causa primera. ¿Qué quiere decir esto? Que en este modo de narrar teológicamente los hechos, o en esta narrativa religiosa, normalmente la causa segunda pasa a un segundo plano y coloca a Dios como actor directo de los acontecimientos. Esto es posible verlo en el Génesis, en el Éxodo, en varios textos de la Sagrada Escritura. Dicho en pocas palabras, el narrador trata de hacer asequible, de hacer entendible lo que Dios quiere revelar mediante figuras, mediante representaciones que puedan ser reconocibles por quienes van a leer o quienes van a oír este texto. No es posible que Él hable en lenguaje divino porque no le va a entender nadie y corre el riesgo de que el mensaje en realidad no llegue a transmitirse o a comunicarse. Esta es una implicación directa a nivel de la narración, porque la verdad de la Biblia a veces se expresa con lenguaje metafórico, con lenguaje figurado. Y si nosotros queremos encontrar la verdad de este texto o el sentido profundo de este texto, entonces se necesita entrar en la lógica también de quien narra teológicamente, se necesita entrar en el modo en que ellos utilizan las diferentes figuras. Acá el manual presenta este ejemplo del sacerdote, ¿no?, al que se le pregunta por qué se hizo sacerdote, y lo mismo podríamos hacer nosotros. Es decir, si yo les digo a ustedes, mira hermano, mira hermana,
cómo es que han logrado comprometerse de lleno en la misión de la iglesia, cómo es que conforman ahora un apostolado, una comunidad, un movimiento dentro de la misma iglesia. Esa respuesta que ustedes dan de que tuvieron un encuentro con el Señor en un retiro, en una hora santa o en una santa Eucaristía, como sea, a eso se le llama narrar teológicamente. Digamos, narrar desde una perspectiva de Dios, narrar de una manera que trasciende incluso nuestra propia lógica, nuestros propios alcances. Y desde luego no estamos hablando nosotros en sentido físico, sino que hubo ciertamente un encuentro con el Señor, pero que eso no lo podemos nosotros explicar con palabras humanas, no podemos decir a cabalidad qué fue lo que pasó en nuestro interior. Y entonces, ¿qué decimos? Lo desciframos con un lenguaje que pueda ser entendible a los demás. Por lo tanto, a nivel de la narración, tengamos en cuenta esto, que cuando nosotros leemos un texto, por decirles un texto donde Dios se presenta con características humanas, que se enoja, que se irrita, que voltea el rostro, ahí nosotros estamos entrando a un nivel de narración teológica donde el narrador pretende a nosotros humanizar, colocar al alcance del pueblo lo que Dios quiere revelar, ¿verdad? Por eso es que él pasa a segundo plano y Dios en este caso se convierte en la causa primera. Y acá tenemos nosotros representaciones de Dios que, como les digo, abundan, ¿verdad? En la iconografía, en el arte. Entonces, así como hace el narrador, hacemos una representación teológica de lo que desde el lenguaje humano es Dios. Y así en la Trinidad, por ejemplo, nosotros vemos estos dibujitos que lo que reflejan en el fondo es un hecho teológico, porque ahí vemos al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo, y eso nos sirve para explicar en palabras sencillas los grandes misterios de Dios. Y esto sucede en la Sagrada Escritura. El escritor sagrado se enfrenta a ciertas limitaciones de lenguaje o carencias de tipo cultural o literario, y entonces pretende mostrar a Dios o el mensaje de Dios, pero en términos entendibles y muy, muy humanos. Y finalmente, a nivel literario también hay ciertas implicaciones en este campo de la verdad de la Sagrada Escritura. Por esto, el género histórico en la Biblia no da lugar a una historia sagrada paralela y distinta de la historia profana, como si hubieran dos historias. Esto ya creo que en la introducción lo hemos visto. Historia hay solamente una. Y hay que tener cuidado con esto, porque a veces nosotros, por ejemplo, en estos cuadros, los artistas nos muestran como que existiera otra historia paralela, como que uno dice, bueno, esto es porque eran los personajes de la Biblia, esto es porque de plano va que vivieron esos eventos, etcétera, como que si existiera una historia sagrada y una profana, pero en realidad solamente existe una historia, y ellos fueron personas también que vivieron en la misma línea y en las mismas coordenadas espacio-temporal de las que nosotros vivimos, es decir, no vivieron en una dimensión paralela, sino que son también parte de la historia que nosotros estamos viviendo en el presente. Lo que la Biblia nos hace descubrir es que esta única historia, desde la óptica de Dios, se vivió y se vive como historia de salvación, siempre que por la fe lo descubramos como el Dios con nosotros, el Emmanuel, no solo dando órdenes desde el cielo, sino compartiendo con nosotros esta nuestra historia, ya desde el principio de la historia de salvación, la creación que culmina con el meterse él mismo
en nuestra historia como Verbo de Dios encarnado, con el nombre de Jesús de Nazaret, que tendrá su consumación final en los cielos nuevos y la tierra nueva en la que habite la justicia, el día de la nueva creación. He aquí que hago nuevas todas las cosas, se dice en Apocalipsis 21:5. Así es que en medio de todo lo que hemos dicho, espero que haya quedado claro esto de la verdad de la Sagrada Escritura, que no es una verdad de tipo científica, que no es una verdad de tipo historiográfico, que no pretende solamente comunicar una serie de datos como era típico de los registros, de los archivos, de los documentos o de las crónicas de un pueblo, sino que en el fondo la verdad que nos presenta la Biblia es fundamentalmente salvífica, que tiene que ver con nuestra salvación. Es el tiempo de nuestras actividades individuales. La primera actividad es leer Dei Verbum 2 y 11. Leer Dei Verbum numerales 2 y 11. Espero que tengan este documento, si no en internet se encuentra este documento de la Dei Verbum. Luego, en tu cuaderno de notas, escribe qué significa verdad científica, qué significa verdad de fe y cuál es la diferencia entre ambas. ¿Cuál es la diferencia entre verdad científica y verdad de fe? 3. ¿Cómo le explicarías a un niño el relato de la creación, teniendo en cuenta que nos transmite una verdad de fe? ¿Cómo le explicarías a un niño el relato de la creación, teniendo en cuenta que nos transmite una verdad de fe? Y en las actividades grupales, número 1, socializar en grupo si se ha comprendido que la Biblia no es un libro de ciencias. ¿Se podría utilizar en la clase de física y química como libro de texto? Ahí ustedes respondan y compartan sus opiniones. La siguiente actividad es esta. Cada grupo se subdivide en dos. Un grupo hace el informe policial de un accidente mortal de tránsito, un accidente, por ejemplo, cuando se arman esos camionetazos, ¿no? Cuando se le van los frenos a la camioneta, etcétera, y pasan esas lamentables tragedias. Entonces un grupo o entre dos personas, depende cuántos sean, se va a imaginar un informe policial. ¿Qué contendría un informe policial de un accidente de este tipo? Y otro grupo, otra persona, va a elaborar la narración que del mismo hace la mamá ilesa del piloto que falleció, pensando que la mamá del piloto hubiese ido dentro de la camioneta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ella explicaría esto? ¿Cuál sería su narración? ¿Cuál sería la narración de este hecho? Donde su hijo, que era el piloto, falleció, y dialogar juntos. O sea, es el mismo hecho, hay un accidente lamentable, pero ¿qué hay en el informe policial que no hay en el de la mamá? ¿Y qué hay en el de la mamá que no hay en el policial? Así es que eso para que lo dialoguen ustedes. Y 3, el ejemplo. ¿Qué nos dice sobre maneras de narrar historia? El ejemplo del informe policial y la narración de la mamá de un mismo hecho trágico, ¿qué nos dice sobre maneras de narrar historia? Y nuestra evaluación va a consistir en estos puntos. Primero, ¿qué tipo de verdad nos transmite la Biblia? Ahí expliquen ustedes, comenten unas 5 o 10 líneas, basta. ¿Qué tipo de verdad nos transmite la Biblia? Explica y comenta. 2. ¿La Biblia transmite verdades científicas? ¿Es un libro de ciencias? ¿El nivel científico del tiempo bíblico es el que conoce el autor? ¿Es el mismo que el nivel científico de hoy? ¿El nivel científico del tiempo bíblico es el que conoce el autor? ¿Es el mismo que el nivel científico de hoy? Ustedes comenten en su libro de notas. 3. Hay dos historias
una sagrada en la que interviene directamente Dios y otra profana en la que no interviene de ninguna manera? Hay dos historias, una sagrada en la que interviene directamente Dios y otra profana en la que no interviene de ninguna manera. Entonces ustedes escriban ahí tomando como referencia a lo que hemos venido reflexionando en este tema. Ustedes comenten en sus cuadernos. Y para seguir descubriendo, leer por favor el numeral 19 de la Verbum Domini y los numerales 11 y 12 de la Dei Verbum. Yo los animo a que realicen estas actividades para que vayan viendo el progreso en su conocimiento, en el estudio de la Sagrada Escritura. Así es que los animo a que perseveremos y que no dejemos así como decir, ya va bien el otro tema, no, que sigamos perseverando porque hasta el final vamos a empezar a ver nuestros resultados, nuestros frutos. Y ahora en actitud de oración cerramos nuestro tema con la oración final que nos va a acompañar a lo largo de nuestras presentaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos: Señor Dios Padre nuestro, estamos rodeados de ruidos y voces, estamos cansados de escuchar palabras sin verdad, sin el calor de la intimidad personal, sin la eficacia del amor comprometido. Tú, Señor, nos hablas con una palabra nueva, por eso queremos escucharte, porque tu palabra nos muestra la verdad, nos revela la eficacia de tu amor, nos ofrece la participación de tu misma vida. Dios Padre nuestro, que tu palabra se haga carne en nuestras vidas. Te ofrecemos un corazón pobre y abierto. Siembra en nosotros tu palabra, que tu Espíritu Santo la haga fecunda, como en el seno de María, la Virgen y Madre de Jesús. Y seremos en el mundo el eco de tu voz, la proclamación de tu Evangelio. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.